Ok, bueno, perfecto. Ahí viene Vilma también, entonces vamos a admitirla. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase del curso Identificación Espiritual. Esta es nuestra última lección. Hoy terminamos. Estuvimos juntos 5 semanas, 2 veces por semana, compartiendo la palabra de Dios y viendo qué quiere enseñarnos Dios y qué trae su palabra en la Biblia. Entonces, pues, antes de empezar y también de terminar, pues quiero agradecerles pues el respeto y la confianza que han tenido para conmigo y pues invitarlos a seguir estudiando, si siguen estudiando los cursos de Academia Cristo. Y la verdad, les agradezco muchísimo que estén aquí. Isidro, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, pastor. ¿Todo bien? Y buenas noches para todos. Buenas noches. Creo que Isidro Chonillo es el único que no ha entrado todavía. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con las bendiciones del compañerismo. Y así se llama la clase, las bendiciones del compañerismo. Vamos a empezar con oración, como siempre. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por la unidad de fe que nos has dado a todos los que creemos la verdad. Pedimos también que nos ayudes a corregir en amor a los que creen en falsas doctrinas. Llénanos siempre en toda la verdad con la Biblia y ayúdanos a apreciar las bendiciones de la unidad que solo tú puedes obrar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, ahí está otra vez Isidro Chonillo. Muy bien, persistente. Todavía no puede entrar el pobre. Ok, entonces, como siempre arrancamos revisando el propósito del curso. Esta es la última clase, no es excepción. Hemos estado aquí estas 5 semanas básicamente tratando de entender las variedades, las varias entidades espirituales que existen en referencia al cristianismo. También hemos examinado qué es o cuál es la identidad espiritual de nosotros aquí en Academia Cristo con la Iglesia Luterana Confesional. Y por último, pues nuestra intención desde el principio siempre ha sido que ustedes aprendan a examinar la Biblia cada vez que alguien hable de un tema en particular. Y pues de esta forma que ustedes hagan también juicios en referente a su identidad espiritual. Eh, Hoy vamos a tener como objetivos hacer una lista de las bendiciones del compañerismo. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar cómo eh, se identifica, cómo la identificación de Academia Cristo se da en la práctica del compañerismo. Y vamos a ver, hacer una lista de las, digamos que cómo en amor se puede uno separar de un grupo que no enseña correctamente la palabra de Dios. Hacer una lista de cómo es amor separarse de un grupo que no enseña correctamente la palabra de Dios. Eso es un tema un poquito a veces difícil, pero vamos a verlo un poquito en detalle. Vamos a repasar en principio el video de la tarea. Entonces, arrancando con eso, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el compañerismo espiritual? ¿Quién me puede decir? Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Bueno, Adelante. eh, mire, tengo aquí, el compañerismo espiritual tiene que ver con el acompañamiento que se le brinda a la persona para que aprenda a descubrir, a identificar las diferentes doctrinas, ¿no? Que se enseñan en las diferentes iglesias, que son basadas en creencias extrabíblicas. Bueno, saber identificar. Ese, 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 ese sería el Digamos que punto. la palabra compañerismo significa armonía entre personas, entre compañeros. Y la armonía entre personas y compañeros eh, la describe la Biblia como el compañerismo espiritual. ¿Sí? Entonces, la Biblia describe el compañerismo espiritual como una armonía espiritual, un acuerdo en todas las doctrinas de la Biblia. Entonces, lo que decía un poquito Alexis está relacionado. ¿Sí?
en cómo estamos de acuerdo en todo en lo que creemos y cómo compartimos si estamos en armonía espiritual en ese momento. Y para eso pues tenemos que entender cuáles son las diferentes doctrinas también para entender si estamos o no estamos en acuerdo con lo que nos dice. Entonces, esto significa el compañerismo espiritual que compartimos algo en común, una fe común en lo que la Biblia enseña. Lo más importante que hemos estudiado durante todo este curso ha sido regresar a la Biblia y entender que la Biblia es la palabra de Dios. Luego, el centro sigue siendo la Biblia. ¿Qué es el compañerismo espiritual? Este es un compañerismo, es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros. No podemos hacerlo nosotros mismos. Eh, no somos capaces de hacerlo. Isidro, buenas noches. Isidro Sonillo, que Dios lo bendiga. Pastor, buenas noches, amén. Lo, Bendiciones lo, también. lo vi batallándome entrar. Gracias a Dios, esto está aquí. Y sí, con la bendición de Dios ahí estamos, pastor. Sí, Gracias a muy Dios. bien, Bendiciones. muy bien. Bienvenido. Entonces, el video que citaba a Juan en su tercera carta describiendo este compañerismo. Decía, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La tercera de Juan, capítulo 4. ¿Qué bendiciones dice la Biblia que estamos disfrutando con resultado del compañerismo espiritual? ¿Quién se acuerda de lo que decía el video? Bueno, Alexis, de nuevo. bueno, nuevamente, profesor, yo tengo aquí que eh, disfrutamos de un compañerismo santo con quien confiesa y practica la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo que yo... Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión o acordarse de lo que vio en el video o escuchó? Bueno, entonces, si no hay más aportes, entonces nos sigamos. La Biblia dice que podemos adorar, orar y tener comunión con aquellos que son uno en la fe con nosotros, comparten la misma fe con nosotros. Podemos apoyarnos, animarnos unos a otros con la palabra de Dios, también está en la Biblia. Eh, que aunque estemos llamados a mostrar amor por todos, Dios dice que existe un amor especial entre aquellos que son uno con nosotros en la familia creyente. Es un amor particular, un amor de familia. También podemos trabajar juntos con el Evangelio, con aquellos que comparten nuestras creencias. El video citaba básicamente a Juan, la tercera de Juan, el versículos 6, 8, como ejemplo de este cooperar con la verdad. ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? ¿Quién me puede decir? Profesor, Dígamelo. sería entrando en comunión más que todo en la oración con el Señor. Ahí entra el compañerismo en la oración, como dice, con la ayuda del Espíritu Santo. Ujú. Sí. Gracias, Euleterio. Me cuesta trabajo decir su nombre a veces. Dado que Tito, no más práctico. mejor Tito, es que no le quiere decir Tito porque como pone el nombre largo y de pronto no le gusta que le digan Tito. Pero Tito es más fácil, definitivamente. Bueno, Tito, Tizao. Bueno, dado que Ay, estas bendiciones fluyen de la unidad doctrinal, la falsa enseñanza pone en riesgo esto. Entonces Dios nos llama básicamente a corregir con amor a los que creen que enseñan algo falso. Si la persona se niega a aceptar corrección y persiste en el error, Dios nos llama a separarnos de esta persona. O sea que, ¿cómo conservamos nosotros el compañerismo espiritual? Cuando resguardamos la verdad que conocemos de la falsa doctrina y tenemos la capacidad de hablar con amor de con aquellas personas que están expresando una división al respecto.
no debemos realmente trabajar ni adorar con ellos, porque tolerar e ignorar los errores es espiritualmente peligroso. O sea, cuando nosotros empezamos a aceptar, ah, sí, no está mal tampoco que digan, por ejemplo, que las mujeres no pueden usar pantalones y enforcen todo eso y entonces se vuelve una obligación para poderse salvar, poder cumplir con la regla de la ropa. Todo eso es un pequeñito granito de mostaza que puede dañar toda la mezcla. Entonces, hay que estar muy pendientes de saber cuáles son las cosas, acuérdense que no están en la Biblia y que la gente adiciona a la Biblia, la gente que promete que no está en la Biblia. Eso es muy importante. Y cuando encontramos esas diferencias, nos tenemos que también, después de que hemos hablado, separarnos si se insiste en hacer eso. Y por eso nos invitan a no, básicamente trabajar y adorar con ellos en el ministerio. El video también citó la segunda de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 11, para mostrar este punto. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice, le dice bienvenido, participa en la mala obra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el compañerismo bíblico en la Biblia está en Hechos 2, 41, 47. ¿Quién quiere leer este pasaje bíblico? Profesor, yo leo, profesor. Muy Venga, no. bien. Tito, Lo dale. leo. Sí, señor, claro que Y sí, siga. así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino el temor a todos, a toda persona, muchos maravillas, señales eran hechos por los apóstoles. Yo si quiere leo esta parte. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Amén. De esto que acabamos de leer, ¿qué se acuerdan? Decía que unió a los creyentes escritos acá. ¿Qué era lo más importante que leímos hoy? De pronto voy para atrás y revisamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué unió a los creyentes escritos aquí? ¿Qué es lo primero que hacen? Profesor, compartir la palabra. Ajá. Perseveran en la Compartían palabra, en la todo el doctrina de amor. los apóstoles. Perseveran en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Estaba hablando Claudia o Ángela? No alcancé a ver. Perseveraban en la doctrina. Muy bien, Sara. No sabía quién era, estaba ahí entre las tres. Muy bien. Ok, entonces, se mantenían firmes en la verdad que les enseñaban los apóstoles apartándose de los errores comunes en el entorno espiritual. Básicamente este es el punto principal de la base del compañerismo, el compañerismo verdadero, el enfatizar la frase de perseverar unánimes en la doctrina. Cuando se dice perseverar unánimes es que no solamente mantenemos las doctrinas de los apóstoles, pero unánimemente todos creemos lo mismo, o sea, estamos en comunión en referencia con eso, estamos unidos en ese concepto. ¿Qué bendiciones disfrutamos como resultado de eso?
¿Qué bendiciones disfrutamos como resultado de del compañerismo? ¿Quién puede darme una de esas cosas que pueden pasar si Que se disfrutamos de... comparte todo en común. Ajá, exacto. Pastor, también la amistad, uno ahí al compartir unos con otros, ahí aún la amistad, aún uno mismo se conoce con las otras personas. Como Ujú, dice, uno abre el corazón para poder entrar a ese corazón y a estar en ese sentido, ¿no? Aún como dice la palabra, ¿no? Con el ujú. Espíritu Santo. Entonces ahí tú te abres tu corazón como la otra persona, entonces ahí ese compañerismo, un compañerismo verdadero. Efectivamente. Hay un pasaje que esta mañana estaba yo mirando, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Es la primera de Timoteo, capítulo 6 creo que era. No, capítulo 5. Ahí en la primera, el primer versículo, de los primeros dos versículos de la primera de Timoteo 5, versículo 1 y 2, hace una descripción a Tito de cómo comportarse en una congregación o en una, como sus hermanos. Dice, no, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Es una descripción de cómo el compañerismo en la Biblia es básicamente algo parecido a lo que es una familia, donde comparten muchas cosas en común, especialmente en el compañerismo espiritual, es el compartir la verdad. Entonces, la primera cosa es la comunión con otros. De hecho, es un sinónimo de compañerismo, la comunión. Significa que dos o más cosas están unidas por algo en común, que tienen en común, como lo hemos mencionado antes, las enseñanzas de los apóstoles. El partimiento del pan. Aquí no podría creer la Biblia que están hablando de que están compartiendo las comidas, pero la Biblia siempre expresa también que el partimiento del pan es la Santa Cena. O sea, no solamente están compartiendo alimentos, sino están compartiendo la Santa Cena en ese sentido. Eh, También tienes otro beneficio que es las oraciones. Orar con otros creyentes es una bendición impresionante. Eh, a base de esta historia que acabamos de leer y otros versículos de la Biblia enseñan que es una bendición que solo debemos compartir con los que están unidos en doctrina. Si creemos lo mismo, esa oración es una bendición. La ayuda mutua, ya alguien lo estaba diciendo. No hay mandato de vender ni compartir nuestros bienes en la Biblia, así como dice en la Biblia, dice, ese no era un mandato, era una descripción que decía qué estaban haciendo ellos, que estando en comunidad empezaron a vender sus bienes y a compartirlos con ellos, pero Dios no ha dado el mandato de vende tus bienes y dáselos a la comunidad. Algunas iglesias utilizan este pasaje bíblico para hacerlo, pero eso no es lo que dice la Biblia hace una descripción de lo que estaba pasando en ese compañerismo espiritual que estaban teniendo. Lo que sí la Biblia nos manda es ayudar a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, básicamente ese es el mandato que Jesús nos dio, ¿sí? Luego nos ayudamos a llevar las cargas mutuas. Por ejemplo, en Gálatas 6:2 habla de eso. En Gálatas 6:10 también habla de la familia de creyentes, ¿sí? Luego es una bendición estar en compañerismo porque tenemos esas bendiciones que nos manda Dios. Podemos Pastor, también adorar juntos. Y la adoración mutua donde recibimos básicamente de Dios el perdón y la fortaleza de fe y regresamos a Dios con nuestras ofrendas, alabanzas, a la gratitud por la salvación. Eso es una bendición del compañerismo, el poder ir al servicio todos los domingos y poder encontrar a mis hermanos en fe y poder darle gracias en grupo al Señor por todas las bendiciones que hemos podido tener al respecto. Eso es algo que realmente no tiene precio. Y por último, como decía el mismo versículo, al final decía, y el Señor añadía cada día, eh, el Señor añadía cada día más y más a los que iba salvando, o sea, más y más manos para compartir el Evangelio, más y más manos para dar eh, grandeza a su reino. Entonces, esos son los beneficios que tiene el compañerismo bíblico, el compañerismo espiritual como tal. Entonces, para resumir, perdón,
En un sentido, tenemos unidad con todos los que creen en Dios, en el Dios verdadero y en Cristo como Salvador. Pablo dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, podemos regocijarnos en esto. A pesar de nuestras creencias, de diferentes doctrinas, todos los que creen en Jesús como Salvador somos hijos de Dios. Eso nadie lo niega. Perdonados y salvos y disfrutaremos de la vida eterna juntos. Sin embargo, no tenemos compañía espiritual con todos ellos, porque la Biblia dice que solamente tenemos con aquellos que comparten nuestra creencia. Luego, si hay iglesias que creen que Jesús es Salvador, pero adicionalmente creen que hay que hacer obras para salvarse, como lo que hemos visto últimamente, que hay cosas que debemos hacer para salvarnos cuando nosotros estamos muertos, y la única manera de que podemos vivir es con la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y somos perdonados, no porque hacemos cosas, sino porque Jesús vino a reemplazarnos, a hacer ese reemplazo y a morir por nosotros, por nuestros pecados y lavó con su muerte. Entonces, realmente eso es la parte más importante. Mientras compartimos fe en Jesús con todos los creyentes, hay muchas diferencias en otras creencias que generan otras denominaciones diferentes. Hemos visto eso en este curso. La Biblia tiene instrucciones sobre cómo tratar con ellos. En amor, vamos a tratar de usar las escrituras para corregir sus errores. Pero si ellos persisten y rechazan la corrección, nos llama Dios a que nos apartemos, porque eso significa que podría significar que nuestra fe se pone en peligro cuando empezamos a aceptar esos tipos de, digamos que esas diferencias o esos errores doctrinales. Esto no significa que no vayamos a poder hablar con ellos o pasar tiempo con ellos. Nadie está diciendo que no se puede. Jesús estaba con los pecadores y con los escribas y con todo el mundo, y él hablaba de que él vino al mundo a salvar a todos. Entonces, ¿quién más que las personas en pecado que necesitan de escuchar la palabra de Dios, escuchar el evangelio para precisamente ser salvos? O sea, no significa que si piensan diferentes que nosotros no vamos a estar con ellos, pero en cambio lo que sí significa es que no podemos tener compañía espiritual. O sea, no podemos sentarnos a orar con ellos, no podemos sentarnos a trabajar en el ministerio sabiendo que piensan diferente con nosotros. No podríamos ir a una iglesia católica a tomar la comunión porque no creemos lo mismo que ellos y viceversa. ¿Sí? Entonces, en ese tipo digamos que comunión es la que estamos hablando, de que no debemos orar con ellos, adorar con ellos, trabajar en la obra con ellos. Esas son bendiciones que solo se pueden hacer cuando estamos unidos en la doctrina como tal. O sea, hacemos parte de una iglesia o una congregación en la cual somos doctrinalmente, estamos doctrinalmente de acuerdo. Entonces, un buen resumen del compañerismo bíblico se dio en el video y en las preguntas de repaso, como por ejemplo, cooperaríamos en la verdad, la tercera de Juan, capítulo 8. Dios quiere que nos mantengamos unidos en doctrina para que podamos seguir cooperando juntos en fe, en oración, en la obra. Les voy a hacer una pregunta ahora que a veces es polémica. Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente, ¿es un acto de amor o es un acto de arrogancia? ¿Qué creen ustedes? De quienes predican, enseñanza, practicar la falsa de vanidad. De arrogancia, pastor. De arrogancia, ¿ok? ¿Quién más quiere opinar? Yo creo que, perdón, tengo un poco de dolor de garganta. No se Yo creo preocupe. que, pastores, de separarse de quienes predican la enseñanza, falsa doctrina, es porque falta de la conocimiento de la Biblia, por falta de conocimiento de la Biblia. Y bueno, algunos lo hacen eso para su propio beneficio. Ponen prácticas, doctrinas, que ya no es más doctrina de Dios, sino solamente su propia doctrina en cada iglesia. Gracias, Isidro. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Es amor o es arrogancia? Ya tenemos un voto por arrogancia, tenemos un voto por ignorancia también. Primero, es un acto de amor para con Dios.
¿Y eso por qué? Él nos llama a separarnos de los que enseñan en contra de la verdad, Romanos 16, 17, y a perseverar en la doctrina verdadera. Hacemos esto por amor a Dios, porque amamos a Dios es que defendemos la verdad que Él nos da y nos separamos en amor, por amor a Dios. El segundo es una muestra de amor por la verdad de la palabra de Jesús. Jesús dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y concederéis la verdad y la verdad os hará libres. Luego, si permanecemos en la palabra, estamos haciendo un acto de amor por la verdad. Amamos la verdad porque la verdad nos hace libres del pecado y de todo otro error. ¿Por qué es un acto de amor o arrogancia? Es un acto de amor tercero. Es una muestra de amor por el prójimo. Muchos no lo ven así. Por eso tal vez a veces pensamos que es más de arrogancia que de amor. La actitud relativista dice que debemos dejar que todos crean lo que quieran y que eso es amor. Pero sabemos los creyentes que cualquier error que no proviene de Dios proviene del diablo y que tiene un propósito de debilitar la fe de cada cual y quitar la salvación. Ese es el peligro. El peligro es que el diablo está actuando. El peligro es que el diablo está queriendo meternos mentiras para que borremos el mensaje de salvación correcto, para que borremos a Jesús como el único intercesor, para que borremos a Dios como el Dios siempre presente, para que borremos de nuestra cabeza lo que Jesús vino a hacer por nosotros y compremos la verdad que nos están vendiendo, ¿sí? Y por ese, digamos que, ecumenismo, entre comillas, o por esa relatividad, creemos que vamos a ser mejores personas aceptando esas verdades sin comentar. Esto no significa que seamos beligerantes, no significa que seamos groseros o altaneros, pero sí significa que seamos firmes en amor, diciendo qué es lo que creemos y cuál es la verdad en la Biblia. Y de esta manera, si ella no es aceptada después de insistir y de hacerle un amor, pues lo mejor es separarnos. Entonces es un acto de amor porque no queremos dañar la palabra de Dios, queremos defender la palabra de Dios y lo único que queremos es tampoco hacerle daño al prójimo. Si la persona no acepta, no vamos a entrar en peleas o vamos a hacer el mal ejemplo de ofender, pero simplemente aceptar con amor su posición y retirarnos para no poner nuestra fe en peligro. Sacar a un hermano del error a la verdad puede salvarle. Santiago 5:20 dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, ellos necesitan de la salvación. Los que no tienen la verdad de Dios necesitan conocer la salvación. En la Biblia habla hay un pasaje bíblico que me gusta mucho que es la verdad de la palabra es como una lámpara y siempre vas a querer poner encima de la mesa y no debajo de la mesa. Vas a poner la palabra de Dios siempre para alumbrar la vida de las personas y no para esconderla. Entonces, la pregunta del millón es, ¿con quién tiene compañerismo Academia Cristo? Ustedes que han venido estudiando estas lecciones, que han venido aprendiendo un poquito de quién es Academia Cristo y cuál es su identificación espiritual, sería bueno que ustedes también supieran con quién nosotros tenemos compañerismo, con quién nosotros estamos conectados en el mundo. Entonces, lo primero, estamos conectados con el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Las siglas en inglés serían WELS, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, como aparece ahí. Es un sínodo que fue fundado hace 160 años. Es un sínodo, el sínodo es básicamente un grupo de iglesias que creen y enseñan exactamente lo mismo y trabajan juntos, que tienen compañerismo espiritual, ¿ok? Somos evangélicos porque creemos y compartimos las buenas nuevas de Jesús. Tenemos alrededor de 1,300 iglesias en Estados Unidos y en el mundo.
¿Con quién más tenemos compañerismo en la Academia de Cristo? Tenemos compañerismo con CLC, que es una conferencia de iglesias luteranas evangélicas en el mundo. Son iglesias luteranas confesionales en África, Asia, Australia, Europa, América del Norte, América del Sur. Y aunque pertenecen a unos diferentes, creen y enseñan exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Y por eso tenemos compañerismo. ¿Ok? ¿Con quién tiene compañerismo Academia de Cristo en Sudamérica? Hay un sínodo recién creado que se llama Iglesia Cristo Internacional, que es Academia Cristo. Y ese sínodo de Iglesia Cristo Igual Internacional actualmente tiene iglesias en Bolivia, Colombia, Venezuela, República Dominicana, y hay grupos sembradores en algunos otros países. Tenemos un propósito mutuo para sembrar más iglesias en toda Latinoamérica. El convenio que tenemos con Iglesia Cristo Internacional es preparar sembradores para que siembren iglesias en los países y esas iglesias se conviertan en congregaciones. Ustedes podrían ser mañana una de esas personas, o si no, o algunos de pronto de ustedes están en camino a hacerlo. Luego, ese compañerismo nos lleva a nosotros a tener muchas bendiciones. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Esta parte es importante. Si tienen preguntas, podérselas contestar. ¿Todo claro? ¿Todos despiertos? Vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las bendiciones que nosotros como Academia de Cristo de la Iglesia Luterana recibimos de esos compañerismos que tenemos? Juntos hacemos trabajo misionero, publicamos recursos bíblicos y capacitamos pastores. Tenemos un seminario en Estados Unidos, tenemos un seminario en Latinoamérica, seminarios en África, seminarios en Asia, preparando pastores para liderar las iglesias. Y en la Academia de Cristo estamos preparando personas para conocer más la palabra de Dios, para que entiendan qué significa lo que la Biblia dice y de esa manera puedan replicar y multiplicar personas que sepan lo mismo, o sea, sean discípulos de Jesucristo. Entonces, ese compañerismo entre esas instituciones nos ayuda a nosotros. Si no fuera por este compañerismo, Academia de Cristo no estaría funcionando. ¿Y por qué les digo? Esto que estamos haciendo acá, ninguno de ustedes paga nada, es gratis. ¿Sí? Ninguno de los compañeros en la Academia de Cristo paga nada, es gratis. Sin embargo, el hecho de que estemos acá implica gastos y esos gastos son los que ese compañerismo con esas instituciones nos permiten. Poder brindarles a ustedes algo gratis con la intención de que ustedes conozcan la palabra de Dios. Luego, esos socios nacionales e internacionales nos permiten a nosotros poder ofrecerle esto a Dios en beneficio a ustedes con los que disfrutan del servicio como tal. Cualquier miembro de la iglesia nuestra, en confraternidad con las demás iglesias, puede asistir a cualquier otra parte del mundo. Ustedes tienen compañerismo con nosotros y van a una iglesia en Miami, o una iglesia en Bolivia, o una iglesia en Dominicana, o una iglesia en África, o una iglesia en Costa Rica, o una iglesia en México. Todas esas iglesias van a encontrar exactamente lo mismo. La sana doctrina, sola gracia, sola fe y sola escritura son las mismas tres solas que practicamos todos en este compañerismo. Luego, eso es lo que nos hace diferentes y de alguna manera eso les va a permitir rondar ahí. ¿Cuál es nuestra invitación a ustedes? Disfrutamos de muchas bendiciones a través de nuestro compañerismo, ya les hemos comentado. Si después de estudiar ustedes este curso creen que su identidad espiritual es la misma que la nuestra, nos encantaría que se unan a nosotros en nuestra hermandad y trabajemos con ustedes para compartir más el Evangelio. Luego, si está interesado en esto, el proyecto final, que vamos a hablar ahorita más tarde, tiene un espacio donde usted puede dejarme saber a mí si tiene interés de unirse a nosotros en la misma hermandad espiritual, en la misma identidad espiritual. Sin embargo, si usted no está identificado con nosotros por alguna razón, oramos para que el curso le haya ayudado a comprender que hay diferentes identidades espirituales y que lo más importante
además de saber eso, es que en la Biblia están las respuestas a las preguntas que usted pueda tener y usted mismo va a poder encontrar cuáles son las cosas que se alejan de la doctrina que la iglesia primitiva estableció y que nosotros como luteranos defendemos. No porque Martín Lutero cambió la iglesia, simplemente lo que hizo Martín Lutero fue recordar lo que la iglesia primitiva era y cuáles eran sus fundamentos básicos y qué era lo que Jesús había venido a hacer y qué es lo que no debemos hacer en ponerle cosas a la Biblia, ofrecer cosas que la Biblia no tiene y cambiar el foco que tiene nuestra fe en Jesucristo exclusivamente, en Dios Todopoderoso y en el Espíritu Santo que es capaz de ejercer fe, incluso en bebés, incluso en personas que son discapacitadas. No importa el estado del ser humano, todos estamos muertos en el pecado y el único que nos puede hacer vivir es Dios a través de su gracia. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros creemos y eso es básicamente lo que nos encantaría que ustedes tuvieran claro. Si ustedes comparten esa visión, así como en la clase pasada les mandé los credos, les mandé, perdón, les mandé el Catecismo Menor de Lutero, que es una muy buena lectura para aprender un poquito más de ciertos detalles en particular que hay respecto a los mandamientos, al cómo comportarse en algunas situaciones. Eso también va a ser una guía para los siguientes cursos que ustedes van a tomar. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Al final de la clase me van a quedar otros 10 minuticos. Si ustedes tienen preguntas o inquietudes o quieren conversar conmigo, pues me quedo un tiempito más y podrían hablar conmigo si quieren. Entonces, vamos a revisar qué pasó hoy. Básicamente ustedes me van a decir si hicimos una lista de las bendiciones del compañerismo. Sí, hicimos una lista. Identificamos cómo la Academia Cristo practica el compañerismo con otras entidades. Hicimos esa lista básicamente de cómo nosotros hicimos la lista de cómo es amor separarse del grupo que nos enseña la palabra de Dios. Y finalmente, quiero recordarles lo que nos intentamos hacer al principio de esta lección, de esta clase, perdón. Y es que les dijimos que hay demasiadas o muchas identidades espirituales, que había muchos sistemas de creencias en el cristianismo en el día de hoy. Les dijimos cuáles eran las diferencias, les enseñamos cómo identificarlas en la Biblia. Y en Academia de Cristo también les dijimos cuál es la identidad nuestra. Les mostramos de qué creemos, en qué nos diferenciamos de los demás. Y en resumen, pues les dejamos saber a ustedes cómo, digamos que basados únicamente en la Biblia, ustedes pueden diferenciarse de los demás. Entonces, yo voy a abrirle el micrófono a ustedes. La pregunta es, ¿cumplimos o no cumplimos con los objetivos de la clase? ¿Y qué fue lo que más les gustó de la clase? Y de pronto aquí voy a ver si puedo. A ver, ¿quién levanta la manito? A ver. Profesor, Sí, dígame. a mí me gustó desde el principio de aprender sobre la iglesia luterana, y aprendí mucho también de los credos, aprendí mucho también de las otras eh, creencias también que hay aparte de la iglesia luterana y muchas cosas he aprendido con usted. Muchas gracias, Isidro. Veo que Claudia tiene la manito levantada. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Claudia. Es la primera vez que estoy hablando. Sí, oye, Sí, me pero agradó nunca es mucho tarde, nunca es estudiar con tarde. usted. Me agradó mucho estudiar con usted, aprendí mucho. La verdad que sí, aprendí mucho. Bueno, muchísimas gracias. Me Estoy alegra que yendo en varias iglesias y he descubierto muchas cosas, que mucha iglesia ha salido de la Biblia y este es un aprendizaje que me ayudó mucho. muchísimas, Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Gloria. Claudia, perdón.
¿Alguien más quiere compartir su pensamiento? Yo, profesor, Tito Espinosa. Tito, démosle. Estoy liberado cuando usted me dijo que lo puedo llamar Tito. Sí, profesor, a mí me ha gustado más que todo cómo le profundiza la palabra. Por eso es necesario conocer la palabra. Uno conociendo la palabra, nadie se puede engañar. Ese es lo más importante, profesor. Sí, señor. Es que, Me gusta su enseñanza. muchas gracias. Es muy importante escudriñar las escrituras. Acuérdense de eso. Eso como los bereos, a escudriñar las escrituras con cada cosa que nos digan. Nos dicen, leímos Primera de Tito, capítulo 1, 2, 5, y ahí dice esto. Ustedes van a la escritura y miren a ver qué dice. Ah, sí, sí, efectivamente, eso es lo que dice. Ah, ok, entiendo el mensaje. Eso es muy importante. Isidro Chonillo, levanta la manito, cuénteme. Sí, pastor, buenas noches, Buenas bendiciones para noches, usted Dios y lo los bendiga. hermanos. Bueno, para mí, primero que yo estoy en los caminos del Señor desde noviembre y estaba asistiendo a una iglesia, en verdad no asistía yo porque no sabía cómo era esto, entonces con varias consultas ahí con los familiares y pastores. Yo soy del campo y estoy en la ciudad. Y mi idea Ujú, era irme a mi pueblo, ¿no? Y yo iba a congregarme allá con la iglesia, sacar adelante, ayudar en lo que se pueda. ujú, Pero conversando con algunos que ya tienen años de evangelio, me dicen, no, que lo mejor es congregarse por una iglesia cercana, ¿cierto? Ya, eso uno. Y cuando a mí justo me hablaban de la palabra, yo siempre estaba tomado. Y, y entonces como he visto hermanos, sí, que se separan, no van fieles a la palabra, van un rato, como quien dice, voy por una necesidad, ya me pasó eso, y bueno, ya estoy bien, ya me me voy. devuelvo, sí. Sí. Y entonces yo siempre le decía, bueno, yo el día que lo haga, digo, será cuando Dios quiera, y cuando yo lo haga, voy a hacer lo que dice en la Biblia. Que ahora, sabiendo, leyendo la Biblia, lo que es hacer la voluntad del Padre sería. Y yo decía, bueno, yo voy a hacer lo que dice la Biblia, yo siempre decía eso. Ya, y entonces justamente cuando ya Cristo me encontró y comencé también a leer la escritura y darle también, como que hice, a hacer efectivo lo que yo decía en esos tiempos. Entonces eso es lo que me ha gustado a mí, que ustedes se están predicando lo que es lo que hay en la Biblia, lo que dice en la Biblia, y no andamos con falsas enseñanzas y nada de eso. Entonces, eso es lo que me ha gustado también. Inclusive me ha motivado a seguir los cursos y que quiero seguir y quiero seguir aprendiendo más. Quiero seguir aprendiendo más, aparte de que he visto que la enseñanza es verdadera, digámoslo así, porque está con la Biblia, también he aprendido un poco más las escrituras de la Biblia, a saber un poquito más, o sea, no simplemente dedicarme a leer el pasaje que está ahí, pues también sí, no es que lo razono, que yo ya soy un experto así, pero gracias a Dios, lo poquito que he aprendido aquí, que por ahí escudriño, yo también lo estoy aplicando en la casa, justo con mi familia. Ahí a veces le llevo un pasaje, leemos y le estoy instruyendo también. Ahí, como quien Ujú. dice, lo poco que sé, lo estoy aplicando ahí con mi familia, sino con mis cuñadas, mi esposa, mis hijos. Ahí los cojo a leer. Siempre me llevo de vez en cuando un versículo aquí, veo las enseñanzas, entonces yo lo comparto con ellos. Entonces eso es lo que me ha encantado, como le repito, Muchas porque gracias, Isidro. estamos tratando lo que es la Biblia, lo que hay ahí. No hay Ah, mentira ni engaño en eso. ¿Mm? no, en la Así Biblia que no hay bendiciones, mentira ni pastor. engaños. Muchísimas gracias por todo. No, señor Isidro, muchas gracias a ustedes. Tengo un espacio para uno más antes de empezar a mirar el tema del proyecto final, que se los digamos que voy a demostrárselos un poquito cómo funciona antes de terminar. Eh, ¿Quién más quiere dar una opinión o participar? Bueno, pastor, buenas tardes. Leonarda, buenas tardes. Sí, discúlpeme que no puedo levantarle la mano porque no sé aquí en este teléfono como que no le entiendo La mucho. manita está escondida. Sí, entonces, pero sí, yo, verdad, quería comentar que sí me siento bien, verdad, el estar estudiando con ustedes y es de mucho agrado, pues siento paz, siento tranquilidad, siento que
estoy en la verdad, ¿verdad? Y me siento bien. Gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de poder seguir estudiando. Y sí, fue de mucho gusto estudiar con usted, ¿verdad? Acabo de terminar con el pastor Nixon, Nixon Vivar. ¿sí? Ajá. Sí, acabo de terminar uno con él y estoy esperando, ¿verdad? Respuesta también con él. Y sí, yo me siento bien, pues gracias al Señor, ¿verdad? Que he podido encontrar, pues, este estudio y sigamos adelante, ¿verdad? Que Dios le bendiga grande y poderosamente para que siga este programa, ¿verdad? Sí, Esto, yo les, digamos que muy bien, muchas gracias Leonardo por tus palabras, de verdad que todos eh, los comentarios de ustedes son, me alegran el corazón en general. Nuestra intención es servir al Señor y servir como instrumentos de su poder y de su gracia para llevar la palabra a muchas personas. La Academia Cristo hace muchos esfuerzos para llegar a miles de millones de personas. Eh, Ustedes no lo van a creer de pronto, pero en la semana pasada llegamos a 8 millones de personas en el Internet. Y de esas 8 millones de personas, 5.000 personas bajaron el app. Y de esas 5.000 personas, la semana pasada, alrededor de 15 personas terminaron el app. Y en Academia Cristo hay como 2.000 estudiantes pendientes de tomar clases. Y ustedes hacen parte de un grupo como de 700 personas que están estudiando la palabra de Dios. Luego, Él está multiplicando todo lo que hacemos y Él nos está ayudando a que cada día más sean más ustedes, más hermanos y de alguna manera eso pues nos alegra muchísimo porque vemos las bendiciones de Dios básicamente hechas verdad. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por participar del curso. Antes de cerrar con oración, yo quería mostrarles, y tal vez voy a cerrar esto, voy a mostrarles a ustedes un poquito, voy a mostrarles un poquito el Pastor, proyecto final. Sí, dígame. hola Jerónimo, Jerónimo, ¿cómo le va? aquí con pena. Y eso, no le dé pena, señor, no le dé pena, tranquilo. Ay, porque usted sabe que me gusta la disciplina. Veo que llegó un poquito tarde, pero eso está bien. Sí, yo le avisé con tiempo Sí, porque sí, no usted me sabía avisó. que iba a venir a esta hora, ¿verdad? Porque lo dejaron a salir hasta esta hora. Antes salimos más temprano, pero bueno. Pero lo que pasa es que la Sagrada Escritura no solo es creer, sino que acordamos lo que nos dice la Sagrada Escritura, donde dice Santiago 2:19, no solo el creer él, dice, porque hasta los demonios creen, sino que estudiarla y estar pendiente siempre con la oración, ¿verdad? Yo me alegro porque he finalizado otro curso con usted que sea rinquiendo, pero he finalizado. Le pido perdón a mis hermanos porque honestamente pues siempre he llegado tarde, veía a usted, pero vamos a ver Cada uno tiene circunstancias cómo personales salimos cómo salimos de este curso, ¿ves? Pero a mí me gusta siempre estudiar la Sagrada Escritura para poder, porque aquí en Nicaragua hay muchas personas que tienen sed. Usted sabe que dice que que necesitan a Dios, sí. Jesús vino por sed, vino por aquellos hambrientos. Entonces yo comienzo a predicarle, pero yo conforme los estudios que he tomado con usted y con el pastor Mateo, entonces muchas personas ya me dicen, don Jerónimo, pero ya, y me dice, pero ¿cuándo va a ser una iglesia aquí? Le digo, esa es una preparación que estoy haciendo yo, le digo. Depende, le digo, de los hermanos, le digo, depende del mero coordinador, le digo, pero no, le digo, yo solo le digo así porque mi obligación es predicar lo que yo aprendo, le digo, no que se quede conmigo, sino que explotarlo, le digo. Bueno, vean, Dios bendiga su camino, Jerónimo. La verdad que sí. Gracias por pero estar acá, por yo hacer le pido, el esfuerzo de participar. Nosotros realmente apreciamos mucho esa participación.
Pero yo le pido disculpas porque no pude estar, pues, desde el inicio, pues, porque yo calculo siempre, como decía la Lora, yo calculo, ¿ves? Entonces, si ella se caía, ya sabemos lo que le pasaba, pero pues a mí me pasó eso porque no agarré el último estudio. Ahí Voy a me disculpa, mostrarles profesor, y ahorita. me alegra. Gracias, No, señor. muchísimas gracias No, por señor. su estudio, por su manera de expresar lo que es la Sagrada Escritura, ¿ves? Y ahora pues ya me siento más seguro de lo que yo tengo. Muy Feliz bien. noche y muchísimas gracias. Muchas gracias a Ahí usted. solo tenga consideración conmigo para que me vaya a colgar con los exámenes. Ahora les voy a mostrar, antes de cerrar con oración, les voy a mostrar el examen final. Entonces, tiene dos secciones, una sección donde hay que rellenar unos campos de unas preguntas con unas opciones en la parte de arriba. Si ustedes tienen preguntas, no duden en contactarme. Lo pueden imprimir o lo pueden llenar a mano y me lo mandan vía foto o me lo pueden mandar por el WhatsApp. Traten de Gracias, profe. mandármelo al privado, o sea, en el grupo de WhatsApp ustedes van a ver mi número. Lo que hacen es escoger mi número y mandarme por privado. Y aquí hay unas Ese preguntas lo vas abiertas. a mandar en el grupo, profesor, lo Perdóname. vas a mandar en el grupo. Sí, yo lo voy a mandar en el grupo ahorita más tardecito. Bueno, Sí, yo voy a mandar más tarde la grabación de la lección y este examen final. Voy a mandar la grabación primero. Yo calculo que ahorita más tardecito anoche la puedo mandar. Y después les mando el examen final. Entonces hay dos secciones, lo que quería mostrarle. Una es para poner el campito. Esas son cosas que hemos visto durante el curso. Y van a haber preguntas abiertas. ¿Cuánto Traten tiempo de, va a dilatar, profesor? señor, Discúlpeme. ¿Cuánto tiempo va a dilatar para que nosotros podamos dar la respuesta? Porque ahora sí ustedes tengo que trabajar duro. van a tener 2 semanas a partir de hoy, cuando se los mande. Muchísimas gracias, ¿Ok? pero si yo lo tomo y lo imprimo y después le mando copia al mismo grupo que tenemos aquí en WhatsApp. Sí, no en el grupo que tiene el WhatsApp, lo que tiene que hacer es coger mi número y mandármelo por el WhatsApp a mí nomás. ¿Qué es lo que pasa, profesor? Que el WhatsApp me bloqueó, entonces lo tuve que reiniciar de vuelta, pero después no me sale su número. Tal vez usted me lo regala para así después mandarlo. Sí, yo les voy a mandar el número para que lo tengan entonces. No hay problema, yo les mando mi número para que tengan ahí Muchísimas el gracias. contacto. No, señor. Ahí Entonces, póngame solo 0. entonces acuérdense en la segunda etapa del examen, usen sus propias palabras, no copien de la guía del maestro, traten de ser lo más auténtico que sea. Aquí la intención es que ustedes abran su corazón y respondan las preguntas con base en lo que saben. Entonces no hay necesidad de nada más. Entonces ahora El que me lo vamos va a a... abrir es Jesús. El que me lo va a abrir es Jesús y el Sí. Espíritu Santo va a estar morando en mí. Va a encontrar las respuestas fáciles, no se preocupe. Amado Dele Padre, pues, te mi damos hermano. infinitas gracias, Señor, por la bendición de estar juntos otra noche. Te damos las gracias por estas 5 semanas donde hemos departido juntos, donde hemos podido aprender de tu palabra, Señor, donde tú has mandado al Espíritu Santo para que entendamos las verdades que nos das. Te pedimos, Señor, para que, si es tu voluntad, estos hermanos en fe, si quieren y si pueden, encuentren su identidad espiritual si no la tienen ya, y si la tienen ya, pues que la disfruten en visión de su fe y de lo que la Biblia dice, Señor. Te pido para que los bendigas, para que bendigas sus caminos, para que sigas con ellos todo el tiempo, enseñándoles qué es lo que quieres de ellos, Señor. Pido para que puedan seguir, si quieren, en Academia Cristo estudiando hasta terminar. Y si es tu voluntad, Señor, que se vuelvan sembradores, y si es tu voluntad, Señor, que planten iglesias. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ven. Muy bien, entonces pues ha sido todo un privilegio poder estar con ustedes hoy. Pastor, disculpe, ¿para cuándo es el proyecto? Para dentro de 2 semanitas. Ah, va, está bien, gracias.